Tuvimos una experiencia maravillosa de conversación, invitando a este espacio a Leonardo Cristus, pero hoy quiero invitar a una mujer maravillosa, Angélica Valencia, que por más de 10 años viene experimentando con la medicina sagrada, con la medicina para el alma. Ha tenido más de 100 tomas y quizá eso te llame mucho la atención. Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Será acaso que se vuelve una adicción? Gracias, María José, por la invitación. Gracias por ese preámbulo. No es una adicción, es un gusto. Eh, la medicina para mí ha sido una herramienta, ¿sí? Que encontré en un momento de mi vida eh, donde en ese momento no la buscaba, pero llegó. Y cuando tomé la primera vez, sentí que, o mi primera experiencia, se abrió una puerta. Y para mí esa puerta hoy significó mucho. Es un proceso donde llevo ya 10 años, ¿sí? Y donde aún sigo caminando por por ese camino, ¿ya? Entonces, no es una adicción, es un proceso de autoconstrucción donde he ido conociéndome en lo más profundo de mi ser, donde me he conocido realmente y donde he saboreado todas mis emociones. ¿Y quién soy? Uh-huh. Podemos decir entonces que es un camino, que es un viaje, es una introspección, es mirar hacia adentro. Sí, es una ayuda. ¿Sí? Inicialmente fue eso, como lo sentí como que fue una ayuda que Dios puso en este mundo, ¿sí? Para que de una u otra manera nosotros encontráramos ese camino que yo sé que todos buscamos en algún momento de nuestra vida, no importa en qué momento. Y en el momento que lo decidimos, ese es el mejor momento. ¿Sí? ¿Podríamos decir que es un llamado, que la medicina te busca, que te llama? Yo no diría que nos llama, yo diría más bien nosotros la buscamos, ¿sí? ¿Y cómo la buscamos? Yo pienso que viviendo, ¿sí? Experimentando. Eh, el vivir el día a día, o sea, el estar aquí, el compartir, el interactuar, hace que nosotros normalmente estemos viviendo muchas emociones, ¿sí? Y esas emociones son las que hacen que nosotros sintamos satisfacción, ¿o no? O en el caso contrario, tristeza, soledad, desamor. Entonces esas emociones son lo que nos hace buscar este camino. Uh-huh. ¿Cómo fue la primera experiencia? ¿Cómo fue la primera vez que tuviste este encuentro? Fue una experiencia muy linda. Siento que fue una experiencia muy corta porque fue como descubrir algo o un mundo que yo ya conocía, pero como que había olvidado. ¿Sí? Eh, yo soy, bueno, no pertenezco a ninguna religión, ¿sí? Y ese fue mi mayor cuestionamiento, porque yo no fui bautizada, ¿sí? Entonces, allá afuera, pues siempre estamos catalogados como a qué religión perteneces, a qué partido político perteneces, ¿sí? Y cuando me hacían esas preguntas, pues a mí me daba hasta pena hablar del tema porque yo decía, pucha, yo no soy bautizada, o sea, a qué pertenezco, ¿sí? Y si hablaba con católicos, pues me sentía incómoda porque, pues, para la religión católica el bautismo es el primer sacramento y es uno de los más importantes. Entonces, cuando llegué a la medicina fue con ese propósito. O sea, yo hice esta pregunta, yo quiero saber si yo soy hija de Dios porque no soy bautizada. Y en mi experiencia sentí muchos árboles a mi alrededor y los árboles sentía que me hablaban. O sea, me hablaba, yo escuchaba una voz. Y cuando escuché esa voz, o sea, es algo tan lindo porque, o sea, tú inmediatamente reconoces que esa voz es Dios. O sea, y yo no conocía a Dios, no lo conocía, ¿sí? O sea, yo conocía al Dios que viene en las religiones, pero yo no conocía a ese Dios. Y cuando lo escuché sentí un amor tan profundo, una alegría
tan innata que inmediatamente sentí que era él. Y lo primero que le dije fue, estás aquí, o sea, estás aquí conmigo. Entonces, y le hice esa pregunta, o sea, quiero saber si yo soy tu hija, porque yo no soy bautizada, o sea, y me he sentido muy mal por eso. Entonces, fue tan lindo porque me hizo sentir que era su hija y que el hecho de que no estuviera registrada en una religión no me hacía más lejana a él ni más cercana, ¿sí? Simplemente me explicó que eran rituales de nosotros, los seres humanos, que eran respetables para nosotros, pero que para él no tenía como, o sea, no tenía un valor, ¿ya? Entonces, para mí eso fue maravilloso y esa fue mi experiencia. O sea, el darme cuenta de que yo sí era hija de Dios y que ese Dios que yo estaba escuchando era el Dios que yo tanto buscaba. Uh-huh. Uh-huh. Y creo que algo que también nos ocupa muchísimo es pensar que Dios está arriba uh-huh. y que está alejado de nosotros. Uh-huh. Por eso, inclusive muchas veces, cuando escucho esto de que ser la diosa o hasta me siento como que irrespeto, o sea, como una lejanía, no, ¿cómo me voy a creer eso? ¿Qué dices tú al respecto? No, eso fue un proceso también, es un proceso de reconocimiento, o sea, lo más bonito es que Dios o el Padre, como lo llamo yo como mi Padre, Él nos va como mostrando poco a poco cómo es ese proceso, ¿sí? Porque no es que tú lo sientes y inmediatamente ya te sientes que eres un dios o que es una diosa, no, pero sí nos muestra de una manera muy simple. Inclusive yo le decía, pero es tan simple sentirte, es tan fácil. O sea, yo sentía el aire y yo sentía que él estaba entrando en mí. Yo sentía el sol y yo sentía que él me estaba calentando. ¿Ves? O sea, yo sentía que era él. Entonces yo le decía, ¿por qué es tan fácil? O sea, ¿por qué es tan fácil sentirte y por qué allá afuera es tan complejo? ¿Ves? Uh-huh. Entonces, ese es un proceso, ¿sí? Es un proceso de reconocimiento, es un proceso de aceptación, es un proceso de fe, es un proceso de amor, o sea, es un proceso. Y si vamos a ver a las 100 tomas, es un proceso, ¿ves? Lo que no se logra en la primera, o sea, o en la primera descubres muchas cosas, pero es que la palabra Dios es una palabra muy grande, es una palabra muy hermosa, es una palabra de mucho respeto. Infinita. Claro, y mira que ese respeto o sea, ese respeto no es el respeto de que estoy faltando, no es un respeto de que me siento merecedora uh-huh. de sentirlo, ¿ves? Y cuando tú lo sientes, pues tú eres como un canal, ¿sí? Eres un canal y donde tú quieres que en ese canal no haya ninguna palabra, situación que vaya a cambiar ese mensaje, ¿sí? Porque tú quieres que ese mensaje sea totalmente auténtico, ¿sí? Porque digamos que no es tratar de yo como que en esa información entre mi mente, mis uh-huh. creencias, mis miedos, mis inseguridades, o sea, no. Entonces es un proceso, uh-huh. es un grande proceso, es un proceso maravilloso, pero cuando uno, siento yo que es como cuando uno se lanza al vacío, y cuando tú te lanzas al vacío es como que, o sea, estoy dispuesta al 100%, y ya, es fluir. Uh-huh. ¿Y el miedo? Porque probablemente la primera vez que te invitaron, o que uh-huh. te hicieron esta invitación, dijiste, ay no, eso es como lo que escuchamos afuera, ¿no? Uh-huh. No, es para drogarse, es para ver cosas bonitas nada más, y probablemente experimentaste miedo. Sí, inicialmente experimenté miedo, pero mira que yo siento que tuve un gran guía, ¿sí? Leonardo es un gran guía, y él me ayudó mucho en ese proceso. Fue algo muy rápido, yo siento que lo pasé muy rápido, ¿sí? Porque me dejé guiar, ¿sí? Lo permití. Porque eso es lo importante, tener un guía. Sí, claro, y lo permití, o sea, permití que sus palabras conectaran conmigo, ¿ves? Porque muchas veces puede haber en ese momento como algo de negación y como que no quiero, pero, o sea, me dejé guiar, ¿sí? Uh-huh. Y fue muy, muy rápido. Y el miedo fue así, o sea, uh-huh. Igual yo sigo sintiendo, digamos, a medida que van pasando las experiencias, o yo no te puedo decir que el miedo se fue, uh-huh. O sea, pero es diferente. Yo le llamo el cutucuto.
¿Y ¿sí? qué es el cutucutu? El El miedo. cutucutu, o sea, no es miedo, pero es algo que tú sientes que está allí, pero que sabes que no, o sea, que no te va a impedir pasar, pero que tú lo sientes. Ajá. ¿Ves? Es una sensación. Okay. Entonces puede ser un poco de ansiedad, puede ser un poco de miedo, puede ser felicidad, puede ser euforia, o sea, son muchas cosas, ¿sí? Esperar algo, pues, sí, Es que algo ya así. sabemos para dónde vamos. Es Okay. como, yo siempre lo veo, es como cuando tú vas a visitar a tu papá, al Uh-huh. ser que más amas, ¿sí? Uh-huh. Y que sientes como esas ganas de ir y verlo, ¿sí? Entonces, eso es una emoción. Entonces, esa mezcla o ese mix de sensaciones yo le llamo cutu cutu, ¿sí? Entonces, y me gusta mucho porque, o sea, yo ya sé que voy para algo hermoso, ¿sí? Y también sé, y no sé a qué voy. O sea, yo me dejo sorprender, me dejo sorprender. Cuando te escucho se me pone la piel de gallina Uh -huh, porque es como las experiencias que también he podido tener. uh -huh, Y como decíamos hace un momento, lo sentía tan separado uh y -huh. está en todo. Está en la planta, está en ti, está en lo que voy experimentando. Uh Y -huh. no estábamos alejados. No estábamos alejados, estábamos cerca. Y mira que esas lágrimas que tú sientes es lo que te estoy transmitiendo, que es ese amor. ¿Ves? Creo que el lenguaje este que no alcanzamos a entender y que nos separa tanto, el lenguaje del amor, ¿cierto? Sí, y ese es mágico, porque ese ni siquiera se habla, se siente. Se siente, sí. Yo no Se sé, siente. solamente tenerte al lado ya lo pude sentir, experimentar. Ahora, cada toma es diferente. Bueno, pues has tenido 100 Muchas, experiencias, sí, muchas experiencias. son Eh, diferentes. Cada toma es diferente, es muy diferente, cada toma es única. Cada toma, uno siempre dice es la mejor, pero la que viene es mejor de la mejor, y así sucesivamente. Yo siempre lo veo que es como una pirámide, ¿sí? Donde empezamos con nosotros, o sea, es un proceso individual donde empieza con uno, ¿sí? En conocerme, en aceptarme, eh, y ese proceso con uno es un proceso bien largo, o sea, no es, es largo, porque es experimentarlo todo, absolutamente todo. Y el experimentar, algo que aprendí es saborearlo, ¿sí? Saborearlo es como, o sea, saborearlo es como definirlo internamente, o sea, ¿qué es? ¿Qué me hace sentir? Y si yo lo saboreo y me gusta, o sea, como que lo llevo más a mí. Y si no me gusta, empiezo como a sacarlo porque sé que no, es como el lenguaje, ¿sí? Es como identifico ese lenguaje. Y ese fue un proceso muy largo, o sea, ha sido muy largo, aún todavía sigo en él, pero también así de largo, también ha sido muy lindo porque también me puedo dar cuenta cuándo estoy retrocediendo, ¿sí? O cuando una emoción me está llevando a algo que yo ya, o sea, que como que ya lo había superado, pero vuelvo otra vez, ¿ya? Entonces, es un proceso largo y empieza con uno, siempre siento y siempre digo, o sea, primero debemos conocernos a nosotros mismos para después pasar y conocer el otro. O sea, porque yo con todas las personas que hablo sobre estos temas, nosotros somos buenos para ver las cosas en los demás, o sea, las cosas como negativas o lo que no me gusta. O la paja en el otro, ¿no? Es, pero cuando vamos hacia adentro, ahí como que no lo encontramos tan fácil, ¿no? Como que uno dice, no, yo no soy así. Eh, pero este proceso te lleva a eso, o sea, primero tú, o sea, visualízate en todos los sentidos, en todos los panoramas, en todas las situaciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo, o sea, qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a comportar? ¿Qué vas a decir? ¿Y aquí qué vas a hacer? ¿Y aquí qué vas a hacer? ¿Y aquí, y aquí, y aquí, y aquí, y aquí? Entonces, ha sido muy bonito eso. Y eso también, cuando yo interactué todo eso en mí, lo comprendí, lo saboreé, ahí sí mismo salió hacia afuera. Entonces, eso me hizo comprender a los demás, el comprender sus procesos, el no meterme en esos procesos, en no impedirse, como no impedir que las personas vivan ciertas situaciones, porque pues comprendí como que si Dios nos pone a que cada uno viva un proceso o escoja un camino, ¿quién soy yo para impedir? O de pronto para
decirle al oído, mira, es así, 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 así. O sea, creo que eso tendría que ver también como soltar el control, ¿cierto? Y cuando sueltas es como hasta relajante, no claro, estaba en ti, no era claro, tuyo eso. sí, así es. A mí, por ejemplo, me da mucha risa, o sea, yo escucho situaciones, veo personas, o sea, historias, ¿sí? Que las historias son procesos, y yo me río, o sea, internamente, ¿no? Porque por el respeto al otro, simplemente escucho. Pero me da risa interiormente porque digo, o sea, nosotros podemos hacer, o sea, tú puedes cambiar todo. Tú cambias su realidad, tú cambias su vida. Simplemente toma una decisión. O Ujú. sea, dar un paso. Sí, Y dar ese paso es hasta buscar ayuda. claro, también pedir la ayuda, levantar la mano, qué sé yo, ¿no? Sí. Ajá, ahora, ¿cómo llevarlo a la vida real, a la vida práctica, todos los días? Ujú. Porque mientras estamos en ese proceso, por supuesto que es maravilloso. Escuchamos la voz, como nos decía Leo, pues no sé, en el Ujú. corazón, en la mente, al oído, está en todos lados. Pero ahora, cómo lo llevo a la vida diaria? Ujú. Esa es la respuesta, ¿por qué las síntomas? Sí, yo pienso que ese es como el secreto de este juego, ¿ves? Donde cada uno lo descubre a su manera. O sea, yo no te puedo decir cuál es la fórmula, porque no hay una fórmula, ¿sí? Eres tú, o sea, es tu constancia. O sea, se vuelve, no es un reto, porque no es un reto, pero es como esa sed de seguir alimentándose de esa fuente de amor, de poder, de sabiduría. Y yo siento que ese es el trabajo de nosotros acá. O sea, es como cómo nos conectamos a esa sabiduría, ¿sí? Cómo la integramos a nosotros y ahora, ¡fum!, ponla acá afuera, ¿sí? Ujú. Y acá afuera es complejo, o sea, es muy complejo. Es muy complejo porque vuelves al mismo círculo, al mismo juego. Yo lo veo como un juego. Uh-huh. Es un juego donde tú interactúas con otros jugadores, ¿sí? Y donde cada uno muestra lo mejor de cada uno, ¿sí? Y en ese mostrar hay muchas situaciones, ¿sí? Pero en realidad muestra lo mejor o maquilla para mostrarse como lo mejor. Es lo mejor, que siempre va a ser lo mejor, ¿Ya? porque yo podría decirte lo peor no es lo peor, es lo mejor, porque esa es la vibración que está esa persona, Ok, ¿sí? Y tú ya. la identificas. Uh-huh. Entonces tú sabes cómo juega esa persona, es decir, cómo se comporta, qué es lo que busca, qué quiere. Y como tú lo sabes, entonces tú lo empiezas a seducir con tu juego. ¿Ves? Uh-huh. Como que empiezo a bailar. Entonces Uh-huh. le digo, mira, mírame cómo lo hago yo y cómo me divierto. Ahora tú diviértete conmigo. Y es como una invitación, ¿ya? Entonces, esa es mi forma. Es una invitación, pero yo lo hago desde mí misma, ¿sí? Entonces, con mi ejemplo, con mi forma de hablar, con mi forma de interactuar, o sea, y también con todo el que lo permite, ¿no? Porque hay personas que no lo permiten. O sea, Uh-huh. porque sienten que tú lo quieres cambiar. Uh-huh. Y uno no quiere cambiar, uno quiere seducir. Mm, Es diferente. qué interesante. Ese brillo en los ojos. Es, yo no sé, pero es impresionante el brillo que tienes en los ojos. Es un brillo, no sé, tan natural, de invitación, como decías hace un momento. Pero me llama mucho, mucho, mucho la atención eso. ¿Cómo ves la vida? Para mí la vida, o sea, yo la veo, es un juego, es un Uh-huh. juego, donde yo siento que estuve en un proceso de desaprender, ¿sí? Lo que allá afuera eh, aprendí, Uh-huh. ¿sí? Y donde me enfoqué a todo esto, ¿sí? En mí, en, en Dios, en el universo, en la vida, en el amor. Y, y donde vengo a mostrarme, Uh-huh. a jugar. ¿Tú dirías que este es un proceso de sanación también? Claro, es un proceso de sanación. Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque venimos enfermos, dañados, afectados? ¿O porque nos inventamos conversaciones? ¿O porque nuestras creencias? No sé, ¿qué dices? Yo pienso que nosotros somos muy complejos, o sea, los seres humanos somos muy complejos, o sea, porque a todo le estamos
colocando un pero, todo lo queremos descifrar, todo queremos saber el por qué, cuál va a ser el resultado, qué beneficio tiene para mí. La expectativa también, ¿no? Sí, es eso. Entonces, yo siento que eso es lo que inicialmente buscamos y nunca pensamos en disfrutar. ¿Ves? Entonces, cuando tú dices, no, yo lo primero que voy a hacer es disfrutar, ya después que venga lo que sea, pues esa debería ser la derecha, el disfrutar, porque cuando tú disfrutas, todo lo demás llega. Y es muy curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, yo y personalmente amo la comida. O sea, sí, amo la comida. A mí también. Y nos encanta comer. Sí. Pero es tan curioso porque no la disfrutamos. Y es como que nos pasa así, rapidísimo, y ya nos damos cuenta y se acabó el plato de algo que nos gusta tanto. Entonces no tenemos esa pausa para disfrutarlo, para saborearlo, y quizá la vida se trata también de un plato. Sí, de comida. De comida. Es muy bonito tu ejemplo, yo también lo comprendí así. Es un plato de comida donde tú le colocas el color que tú quieres, tú lo adornas como tú quieres y cuando lo saboreas, tú sientes ese color, tú sientes ese sabor y eso eres tú. Tan mágico además como respirar, tan sencillo, tan a la mano. Sí, así de fácil, así de simple. Pero como somos tan complejos, creemos que lo simple no es verdad, ¿sí? Porque nos acostumbramos a eso, a la complejidad. Y yo pienso que eso es lo que nos aleja de todo esto. O sea, si nos diéramos la oportunidad de simplemente salir, este espacio que tú tienes es muy lindo, y simplemente verlo, sentir el aire, el sol, ahí nos llegaría todo. Por eso cuando arrancamos para tomar la medicina es dejar el pensamiento a un lado y traer el sentir, dejar de hacer, sino ser. Ser. Sí, y la medicina, eso es lo que nos ayuda, o sea, esa es esa herramienta y para eso fue creada. Yo en una experiencia también le decía al padre y le daba las gracias y le decía gracias por colocar esto aquí, porque son como, siento que son, en ese juego son las ayudas. Tú tienes muchas ayudas, muchas. Y tú decías en qué momento haces uso de ella. Entonces yo le daba las gracias por eso, porque es muy lindo. He escuchado que la planta, yo no la conozco físicamente, pero viene de arriba, ¿sí? Como la sabiduría de Dios, como un hilo de Dios. Sí. Pronto. Sí, viene de arriba hacia abajo. Así es. Y mira que esa sabiduría es tan simple y está en todo. O sea, está en todo. Está en la naturaleza, la muestra mucho. Sino que es como que estar en ese estado de observación y contemplación. Acerca del estado que tú decías, me llamó mucho la atención algo que estábamos conversando previamente. Y es que la pandemia, por ejemplo, y ya sé que es un tema que mucha gente ha hablado muchísimo y por mucho tiempo, y no es este el caso, pero lo que me llamó mucho la atención es la visión que tú tienes de cómo viste ese momento. ¿Cómo lo viste? Para mí la pandemia fue un momento muy bonito, ¿sí? Porque me hizo sentir, y a todos nos hizo sentir que somos vulnerables a cualquier cosa, a un virus, a un desastre natural, a una enfermedad, o sea, somos vulnerables a todo, ¿sí? Y normalmente tú nunca piensas eso, o sea, tú nunca estás pensando en eso. Y lo más bonito de esa experiencia fue darme cuenta que todo eso hace parte de mí, ¿sí? Y que todo eso también está en mí. Entonces, en el caso del virus, comprendí por medio de una de esas experiencias que Dios también es el virus. Él es la enfermedad, ¿sí? Y cuando se me mostró como el virus y la enfermedad, lo reconocí, lo vi. Y cuando lo reconocí, fue como que me hubiera dicho, ok, o sea, ya te diste cuenta que soy el virus, por lo tanto el virus no le va a hacer daño al virus, o la enfermedad no va a matar la enfermedad, ¿ves? Simplemente es como que se unen y se vuelven más fuertes. Y en esa fortaleza, digamos que pasó a mí y simplemente lo integré a mí. Y cuando lo integré a mí, pues, o sea, puedes entrar, puedes salir, que somos iguales, o sea, somos lo mismo.
Entonces, pues comprendí eso, y también fue una forma de integrarlo, de verlo, ¿ves? Lo mismo con las emociones, la tristeza, el desamor, la soledad. Me decía, soy la soledad, soy la tristeza. Es lo que escuchamos también, o lo que podríamos decir las sombras que tenemos el ser humano, o que le pusimos un nombre, pero que tú estás hablando de esas emociones. Yo no diría sombras, porque es que eso es lo que somos. O sea, una sombra lo estaría como o sea, poniéndola afuera, ¿sí? Y no, soy yo, o sea, está dentro de mí. Entonces es uno, es como una forma supuestamente de verlo. Pero cuando lo veo no es que está allá afuera, no, soy yo. Sí, creo que Leo en algún momento me explicó algo muy bonito, un ejemplo con el sol. ¿En dónde quieres ver? ¿En la parte de la luz? O si te das la vuelta y miras la sombra. Creo que eso para mí fue como muy revelador también traerlo de esa manera. Sí, sí, yo también tuve una experiencia, ahora que hablas de ese tema, referente a eso, porque es muy normal cuando nosotros empezamos en este proceso y empezamos a hablar de la luz y de la oscuridad, ¿sí? Digamos que la oscuridad sea la sombra y la luz, ¿sí? Y entonces uno como que dice, ¿yo en qué lado estoy? ¿O dónde estoy vibrando hoy? Y en esa experiencia volvimos al mismo tema, o sea, es lo mismo, es depende cómo tú lo veas, cómo tú lo percibas, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que tú pones, es de acuerdo a qué posición tú estás, ¿sí? Es el efecto que causa esa luz respecto al obstáculo que hay allí para que la luz siga, pero la luz no deja de ser luz, es como tú lo ves, como tú lo percibes. Entonces ahí, esa fue mi manera de comprenderlo, y me pareció tan bonita porque yo decía, es que es lo mismo, o sea, no hay sombra, es la misma luz, es simplemente la luz como, o sea, en una posición diferente, ¿ves? ¿Cómo la enfocas? Cómo la enfocas, sí. Pero, y la luz no es blanca, la luz no es amarilla, la luz puede ser roja, puede ser azul, puede ser morada, puede ser violeta, puede ser negra. Es con la luz o con el color que tú la identificas. Es tu color. ¿Cuál sería entonces ese mensaje, esa invitación a las personas con las que estamos compartiendo? La invitación es a divertirse, ¿sí? Es a tener esa experiencia. Es una experiencia mágica, es una experiencia que transforma vidas, ¿sí? Que nos hace ver este mundo mucho más bonito, ¿sí? Donde el propósito es disfrutarlo. Es una invitación a encontrarse consigo mismo, es una invitación a descubrirnos, a amarnos y a transmitir ese mensaje y compartirlo, porque considero que las cosas bonitas son para compartirlas. ¿Ya? Entonces, es una invitación a conocer más de nosotros, de todo lo que nos rodea, de saborear esa sabiduría que ya está en nosotros, pero que por todo lo que tenemos y por todo el caos y todo lo que está en nuestra mente hace que nos desconectemos de ella. Entonces, esa es la invitación. Y también creo que es invitarnos a vivir con la experiencia y la práctica de la vida, ¿cierto? Sí, pues ese es el propósito de esta experiencia. O sea, aquí adquirimos información, ¿sí? Información totalmente valiosa, y es llevarlo a la práctica, es ser coherentes, ¿sí? Y esa coherencia no es como ir y contarle a los demás, o hacer un libro, o escribir y pasarle, mira, lee esto y esto no es que los demás lo vean en nosotros, o sea, que sientan esa información, esa sabiduría en nosotros. Que estamos siendo transformación en el mundo, que estamos siendo y experimentando aquí en el presente, en el ahora y con nuestro ser. Claro, y lo más bonito es que lo hacemos nosotros, o sea, es decir, la invitación es a eso, o sea, nosotros ya nos atrevimos a hacerlo. Cada uno, tú lo estás haciendo en ese momento, y también estás invitando, estás abriendo las puertas de tu hogar, de tu vida, para que experimenten. Entonces la invitación es, vengan y se diviertan. Y seamos felices y experimentemos. Seamos felices. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo y creo que ha sido un caminar
en esta entrevista maravillosa. Así que muchísimas gracias, Gracias. Angélica. Gracias también a ti, gracias por este espacio, gracias por compartirlo, porque yo sé que tú también estás haciendo ese proceso de compartirlo y me siento muy feliz, me siento muy identificada contigo y gracias por encontrarnos en este camino. En este Y camino. ojalá nos encontremos en muchos más. Claro que sí.